Autor, Abilo. Narradora omnisciente. Un día de primavera, nuestra protagonista, Luz, una chica humilde y que trabajaba en un bar de mesera, salía de su trabajo después de haber hecho doble turno para cubrir los gastos de renta. Debido a esto, Luz cruzó una calle sin prestar mucha atención, cuando de pronto, escuchó el sonido de una bocina y ruedas sobre el asfalto chillando. No tuvo tiempo a reaccionar cuando sintió el impacto de aquel auto. Lo último que sintió fue el frío asfalto y como último pensamiento pasó por su cabeza, que si existía una vida después de esta, tuviese el amor de una familia. Con ese deseo Luz dejó la vida como la conocía, pero ni en sus sueños más locos pudo imaginar lo que el destino le tenía preparado. En una lujosa habitación, dormía una linda albina sobre sábanas de la más fina seda. La chica que recién comenzaba a despertar, podía sentir que su cama era más cómoda de lo usual. De un momento a otro entró en la habitación una chica casi de su misma edad. Esta era Beth, la sirvienta personal de Elizabeth Colchas. Hija del duque Stephen Colchas, el hombre más temido en todo el imperio de Esmeralda. La chica traía consigo una fuente con agua para poder bajar la fiebre de su señorita, puesto que un día antes había ido de visita al palacio y no se sabe cómo, pero Elizabeth terminó cayendo al lago. Si no fuese porque justo el segundo príncipe Sebastián que paseaba por los alrededores y la vio caer, nadie se hubiera enterado de aquel evento. Al acercarse a su señorita, Beth pudo ver signos de que se estaba despertando, así que sin perder tiempo se acercó un poco más y con voz suave le habló. Señorita, ¿cómo se siente? ¿Me escucha? A lo que nuestra prota toda dormida respondió. 5 minutos más, es muy temprano. Luego de terminar la frase se despertó por completo, puesto que los vivía sola y no entendía de dónde venía aquella voz. Se levantó de un salto y aún somnolienta preguntó. ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Esta no es mi casa. La chica abrumada por tantas preguntas no sabía qué responder primero, hasta que contestó. Señorita Elizabeth, tranquilícese. Soy Beth, su sirvienta personal, y estamos en el Ducado Cortés. ¿Se encuentra usted bien? ¿Quiere que llame a un médico? Tal vez se golpeó fuerte la cabeza al caer al lago, por eso está desorientada. Luz quedó en blanco después de oír Ducado Cortés, pues es el mismo nombre del hogar de la villana de su novela favorita, Un amor para siempre. En ella cuenta la historia de Ross, una chica humilde y bondadosa, hija de un varón que en el cumpleaños de la mayoría de edad del príncipe heredero Eric, queda totalmente enamorada de él y él de ella, sin importar que éste ya tenía un compromiso concretado nada más y nada menos que con nuestra Elizabeth. Ellos estaban comprometidos desde antes de nacer, puesto que el emperador y el duque Cortés eran los más grandes amigos y siempre pensaron en unir las familias. El que nunca estuvo de acuerdo con esto fue su hijo Eric, ya que nunca le gustó mucho estar comprometido con alguien que no amaba, y que además encontraba a la señorita Elizabeth sumamente aburrida e irritable, puesto que al ser hija única era muy consentida por ambos padres. Ella era todo lo contrario a Buzz, por eso, cuando el príncipe la vio, quedó enamorado a primera vista. Esto hizo que Elizabeth se llenara de celos y odio hacia la chica. Pues ella había intentado por años por lo menos agradarle a su prometido, pero nunca lo logró y todos sus esfuerzos se fueron a un caño cuando ella aparece en escena. Elizabeth, cegada por el odio y los celos, trató varias veces lastimar y humillar a Buzz, pero siempre llegaba el príncipe y la salvaba. Era como si supiera que estaba tramando y él llegaba y destruía sus planes. Cansado de esto, el príncipe Eric rompe con su compromiso, sin importarle los sentimientos de Elizabeth, y una semana después anuncia su nuevo compromiso con Ross. Elizabeth no daba crédito a toda esta situación, así que decide acabar con el problema de raíz. Intenta envenenar a Ross, pero falla y es descubierta en su intento. Por eso es rápidamente capturada por los soldados reales. Cuando es presentada ante el emperador, este la mira con frialdad, puesto que no puede creer que esa niña que él vio crecer haya llegado a tales extremos. En el juicio se le acusa a Elizabeth de intento de asesinato junto con todo lo demás. Por la gran amistad que el emperador tiene con el duque, ella solo es exiliada del imperio, algo que no dejó muy contento al príncipe heredero, pero no podía darse el lujo de perder el apoyo del duque Stephen Cortés y su fuerza militar. Luego de que Elizabeth fuera exiliada, el príncipe Eric y Buzz se casaron y vivieron felices por siempre. Mientras que Elizabeth, un año después de su exilio, decidió terminar con su soledad, dándole paso así a su muerte. POV Elizabeth. En lo personal nunca me gustó la villana, por su obsesión no pudo ver la maravillosa vida que tenía, unos padres amorosos, un ducado próspero y gente que se preocupaba por su bienestar. Yo, por otro lado, soy huérfana, siempre estuve sola y tuve que trabajar toda mi vida para poder comer. Ahora no sé cómo pasó, ni sé cómo llegué hasta aquí, pero yo no cometeré los mismos errores que Elizabeth. Voy a cambiar mi final y voy a ser feliz en esta nueva oportunidad que me dio el destino. Bienvenido a Audiotón. A continuación escucharás el capítulo llamado Capítulo 38 de la novela No seré la patética villana. Ya el autor, Abilo. Mientras que Elizabeth seguía perdida en sus pensamientos, Beth se ponía cada vez más nerviosa, ya que su señorita luego de esa breve charla quedó muda y perdida. No solamente no hablaba, sino que tampoco escuchaba. Ya había pasado más de 20 minutos, y seguía ese estado de shock. En ese momento a Beth le brillaron los ojos cuando vio la fuente con agua que anteriormente tenía en sus manos y que luego de entrar a la habitación la había dejado en un mueble cerca de la puerta. Con pasos decididos, Beth se acercó al mueble, tomó la fuente, se acercó a su señorita y justo cuando estaba a punto de tirarle el agua para que despierte, Elizabeth habló. Disculpa, como dijiste que me llamaba, solo para confirmar. Al salir de su estado miró a Beth con curiosidad y preguntó, ¿qué estabas por hacer? Beth se congeló justo en ese momento y respondió, señorita, por fin, ya me estaba asustando. Yo iba a tirarle un poquito de agua fresca para que se despierte de su trance. Elizabeth estaba sorprendida por lo que Beth estuvo a punto de hacer, pero antes de poder protestar o regañarla por su comportamiento, ella volvió a hablar, y respondiendo a su pregunta, usted es Elizabeth Colchas, hija del duque Stephen Colchas y la duquesa Elizabeth Colchas, princesa heredera del imperio Esmeralda. En serio, señorita, estoy muy preocupada por usted. Mejor llamó al médico para que la revise y de paso aviso a los duques que ya despertó. Antes de que Elizabeth
Elizabeth pudiera decir otra vez algo, Beth ya había salido de la habitación. Resignada, solo le quedó esperar a que viniera el dichoso médico. Mientras tanto se sentó en la cama y se puso a pensar qué haría a partir de ahora, mientras que con sus ojos registraba la habitación en la que se encontraba. De pronto su vista recayó en un gran espejo con marco de madera con un lindo diseño. Sin perder tiempo se levantó y caminó hacia el espejo. Cuando llegó se quedó asombrada de la imagen que veía reflejada. Pues en su vida pasada ella no era fea, pero Elizabeth era una belleza de otro nivel. Elizabeth tenía el pelo color blanco con tonalidades en verde agua, ojos grises y una figura que a cualquiera volvería loco. Era una chica sumamente hermosa que tendría entre unos 16 o 17 años, pero si sus sospechas eran ciertas, eso quería decir que tenía muy poco tiempo para cambiar su final, ya que en la novela el compromiso se rompe cuando Elizabeth tiene 17 años y a los 18 ella muere. Tenía que idear un plan para acabar con ese compromiso antes de que la trama empiece y ella quede como la villana del cuento. Mientras que lo seguía perdida en sus pensamientos, las puertas de la habitación se abrieron de golpe dando paso a los duques. Luego del estruendo que hicieron las puertas al abrirse de golpe, lo primero que sintió nuestra prota fueron unos brazos fuertes rodeándola y una voz gruesa que le decía: hija mía, no sabes el susto que le pegaste a este pobre viejo. Ya Estefan, deja a la niña tranquila, la estás asfixiando. En ese momento Elizabeth sintió como el abrazo perdía fuerza, pero aún así, el duque no la soltaba. Estoy bien. Fue lo único que logró decir, puesto que el hombre no la quería soltar. Justo al rescate apareció un señor como de unos 60 años con bata blanca. Supuso que sería el médico. Permiso, su excelencia, pero necesito hacer mi trabajo. ¿Me permite revisar a la señorita? Por supuesto, verifique que todo esté bien, por favor. Contestó el duque dándole paso al doctor para que hiciera su revisión. Justo en ese momento llegó Beth y dijo en un tono preocupante: por favor, compruebe bien la cabeza de mi señorita, ella no sabe quién es. Cuando despertó me hizo muchas preguntas raras, yo creo que se golpeó la cabeza. Al terminar de hablar se escuchó el jadeo por parte de la duquesa e inmediatamente comenzó a llorar. El duque se acercó a abrazarla y mientras la consolaba le decía: tranquila mi amor, todo va a estar bien. Nuestra hija es fuerte. El médico seguía haciendo su trabajo hasta que terminó y de manera calmada dijo: la señorita se encuentra bien, solo tiene un golpe en la cabeza, pero nada de qué preocuparse, con los días la inflamación bajará. Ahora, señorita Elizabeth, ¿sabe usted qué pasó? ¿Cómo cayó al lago? Y justo cuando terminó de hablar una puntada en la cabeza la hizo gemir del dolor. Al ver su estado el médico volvió a hablar. Está bien, no se esfuerce, los recuerdos irán llegando solos. ¿Recuerda algo más? ¿Sabe quién es usted? P.O.V. Elizabeth. Y justo en ese momento se me prendió el foquito de las ideas. Después de todo, fingir que no recuerdo nada no era tan mala idea. Así que sin más respondí: disculpe, pero no sé quién soy. Y eso fue suficiente para que los duques me volvieran a abrazar. Con voz tranquila, trate de que se calmaran un poco, así que agregué: perdón por ponerlos así, pero no era mi intención hacerlos sentir mal. Y era cierto, pero no podía arriesgarme a que supieran que no soy Elizabeth. En cambio, de esta manera podía justificar mi comportamiento y mi cambio de actitud con mi pérdida de memoria. La duquesa fue la primera en hablar. Ya cariño, tú no tienes la culpa de nada, con el tiempo irás recuperando todos tus recuerdos. ¿No es así, doctor? Sí, por supuesto. Respondió el médico temeroso de la mirada asesina que le dedicó la duquesa. El duque, por otro lado, no me soltaba, hasta que decidió hablar. Bueno, no importa, lo importante es que estás con vida y con nosotros. Los recuerdos volverán con el tiempo y si no es de esa forma haremos memoria nueva. No pude contener mis lágrimas y también me puse a llorar, ya que al contrario de lo que puedan pensar, no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de felicidad. Siempre estuve sola y ahora que me encuentro rodeada de dos personas que me van a brindar su amor incondicional, si la anterior Elizabeth no lo supo apreciar lo que tenía, yo no voy a desaprovechar esta oportunidad. Siempre quise una familia, así que los voy a amar como ellos se merecen. Luego de que el médico dejara el ducado, el duque Estefan envió una carta al palacio informándole al emperador sobre la situación. No tardó en llegar dicha carta al palacio. Justo en ese momento, en el despacho del emperador, se encontraba la emperatriz. Cuando terminaron de leer la carta, prepararon todo y partieron rumbo al ducado junto a sus dos hijos. Estos, lejos de estar preocupados por la delicada situación de Elizabeth, se encontraban molestos por interrumpir sus actividades diarias, puesto que creían que era todo un montaje que estaba creando la chica para causar más empatía a sus padres. El segundo príncipe Sebastián no odiaba a Elizabeth, pero tampoco sentía empatía por ella. Por más que se conocían desde niños, nunca fueron cercanos, y el día que Elizabeth cayó al lago solo la salvó como lo hubiera hecho por cualquier persona. Por otro lado, el príncipe heredero, fastidiado por la situación, decidió romper el silencio. Padre, ¿por qué tenemos que ir al ducado Cortés? ¿No sabe que hoy teníamos práctica con el general de la primera división del ejército? Sí, padre, ¿por qué tengo que ir yo? De Eric se entiende, ya que es su prometido, pero ¿yo qué tengo que ver? El emperador, molesto por su actitud de niños berrinchudos, respondió: hijos malcriados, primero que todo no tengo por qué responder a sus absurdas preguntas, pero ya que están interesados le diré: la señorita Elizabeth, además de ser la futura emperatriz, es mi ahijada y no puedo no preocuparme por su salud. Segundo, como bien dijo tu hermano, eres su prometido y tienes que estar pendiente de su bienestar. Y como tercero, pero no menos importante, porque soy su padre y se hace lo que yo digo. Así que cuando lleguemos al ducado cambian esas caras y se van a mostrar preocupados por la señorita Elizabeth. ¿Está claro? Sí, padre. Al terminar esa breve charla, el carruaje volvió al silencio hasta llegar al ducado. Una vez allí la familia real fue anunciada y tanto el duque como la duquesa se sorprendieron por su llegada. Al llegar a la entrada de la gran mansión, el carruaje estacionó y el primero en bajar fue el emperador. Corrió prácticamente a abrazar a su amigo, a quien consideraba como su hermano, y preguntó: ¿cómo está ella? ¿Se encuentra en reposo? ¿Qué dijo el médico? ¿Es tan grave la situación? Traeré a los mejores médicos del imperio para que traten a mi ahijada. Sí, eso haré, está decidido. El duque le causaban un poco de alegría ver a su amigo genuinamente preocupado por su hija, pero decidió contestar antes de que siguiera con el interrogatorio.
Calma, Federico, ella está dentro de lo que se puede. Bien. Solo que el médico no asegura que su estado actual sea permanente. Hay que esperar, ver cómo evoluciona con el paso de los días, pero no hablamos de eso aquí. Pasen, por favor, Majestad. Príncipe heredero, segundo príncipe. Saludo el duque con una reverencia. Por más que él era cercano al emperador, únicamente con él olvidaba las formalidades. Ya, Stefan, ¿cuántas veces te tengo que decir que me llames por mi nombre? Está bien, Clarisa, prometo intentarlo, pero por favor pasen. Mi esposa y mi hija se están preparando, ya saben cómo son las mujeres. Pasemos al jardín mientras pido algo de té y postres. Claro, pasemos, dijo el emperador para luego tomar la mano de su esposa y siguiéndolos también entraron los príncipes. Al llegar al jardín, todos tomaron asiento en un hermoso kiosco donde ya estaba preparada una mesa con té y postres. Mientras los sirvientes servían sus tazas, llegó la duquesa luciendo un hermoso vestido azul cielo. Saludos, majestades, saludos, príncipes. Clarisa se levantó de su asiento, tomó sus manos y con voz afligida preguntó: Lisbeth, cariño, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo está mi niña? Y deja las formalidades, somos casi familia. La duquesa sonrió tras las palabras de su mejor amiga y contestó: Estoy bien, Clarisa, y tu niña parece estar bien. Tiene que volver a adaptarse y ver cómo evoluciona con el paso de los días. Antes de que la duquesa pudiera decir algo más con respecto a la salud de su hija, la hermosa Albina llegó al jardín y saludó a todos de la manera más respetuosa que pudo. Saludos, majestades, saludos, príncipes. Bienvenido a Audiotón. A continuación escucharás el capítulo llamado Capítulo 39 de la novela No seré la patética villana. Ya, autor, Abilu. Antes de que Elizabeth terminara de hablar, ya estaba siendo rodeada por dos personas. Estas eran los emperadores, que ni bien Elizabeth se terminó de acercar a ellos, la abrazaron. Elizabeth, o mejor dicho Luz, se sentía un poco incómoda y abrumada con tanta demostración de cariño. No es que ella sea reacia a ese tipo de demostraciones, sino que en su vida pasada nunca tuvo a alguien que se preocupara por ella así, de esta forma. Como el duque pudo ver la incomodidad de su hija, decidió intervenir. Anteriormente él también había sentido su rechazo a las muestras de cariño, pero no le tomó tanta importancia. Pero ahora pudo ver lo realmente incómoda que se encontraba su hija, así que mejor decidió intervenir. Federico, Clarisa, por favor dejen a mi hija respirar, la están ahogando. Los emperadores lo miraron molestos, pero decidieron soltarla porque podían notar lo rígida que se encontraba la chica. Para alguien el comportamiento de Elizabeth no fue desapercibido y ese fue el príncipe heredero que pensaba: sí que se está apegando al papel. En otro momento hubiese corrido chillando a abrazar y a saludar a mis padres en su intento de caerme bien. Vamos a ver cuánto le dura el teatro. Esos eran los pensamientos de Eric, pues él no se termina de convencer del cuento de la pérdida de memoria, pero no quería tener otra discusión con su padre por eso. Solo se guardó sus opiniones y siguió observando a Elizabeth en silencio. El emperador, al ver que ninguno de sus hijos se levantaba para saludar a la señorita, habló: ¿Será que mis hijos no piensan saludar a la señorita? Los miró fijamente y ambos príncipes sintieron un escalofrío recorrer su espalda. Rápidamente se levantaron y con una leve inclinación saludaron a Elizabeth. ¿Cómo está, My Lady? Espero que se recupere pronto. Gracias por su preocupación y sus buenos deseos, príncipe. My Lady, espero su pronta recuperación. P.O.V. Elizabeth. Lo dijo en el tono más frío que haya llegado a escuchar en toda mi vida. Se le notaba en cada poro de su piel el desprecio que sentía por Elizabeth. ¿Pero qué crees, principito? Yo no soy Elizabeth y no te voy a tener que soportar por mucho. Disculpen, pero debido a mi accidente no logro recordar nada. Pero cuando me fue anunciada su llegada, mi doncella me dijo que uno de ustedes era mi prometido. Si no es molestia, ¿me podrían decir cuál de ustedes es? Claro que sabía perfectamente quién era, pero tenía que apegarme al papel de la desmemoriada. Me dio tanta vergüenza hacer aquella pregunta, que sin darme cuenta tenía la cara roja. Ambos príncipes se miraron entre sí y luego a sus padres. Estos también quedaron sorprendidos por esa pregunta, pero en medio de su sorpresa el emperador les hizo una seña para que contestaran. Eric dio un paso al frente y se presentó formalmente. Soy yo, My Lady, príncipe heredero Eric Monterrey, para servirle. Odiaba tener que seguirle el juego a la chiquilla, como él le llamaba a Elizabeth, pero no podía ser descortés frente a sus padres y frente a los duques que observaban muy atentos toda la situación. Mientras que Eric me saludaba, había tomado mi mano y depositado un beso en el dorso de esta, cosa que me desagradó, y con una mueca de disgusto en mi rostro retiré mi mano con delicadeza. Este pequeño detalle solo fue observado por dos personas. Uno fue el príncipe heredero y el otro fue el segundo príncipe que estaba a su lado, y no podía creer lo que Elizabeth acababa de hacer. Ella, que siempre estuvo detrás de su hermano mayor rogando por una mirada aunque sea, ahora estaba despreciando el cortés saludo de su hermano. Pero antes de que alguno pudiera decir o hacer algo más, dije: un gusto, ¿le molestaría acompañarme a dar un recorrido por el jardín? Digo, para conocernos un poco más. Claro está, si a mis padres no le molesta. Claro que no, cariño. Es normal que quieras conocer un poco más a tu prometido. Siendo así, la sigo, señorita. Mejor lo sigo a usted. No vaya a ser que con mi pérdida de memoria nos terminemos perdiendo los dos. Se podían escuchar las risitas de Clarisa y Lisbeth. Ellas eran las más contentas con este compromiso. Mientras que caminaban por el hermoso jardín, Eric se aseguró de estar bien lejos de los oídos curiosos, para poder expresar lo que pensaba. Sabía que todo esto no era más que un montaje de su parte para llamar mi atención. Puede que engañaras a todo el mundo, pero a mí, no. Basta con ver que en la primera oportunidad que tuvo pidió un paseo a solas conmigo. Ahora le hago una pregunta, señorita Elizabeth, ¿qué pretende con todo esto? Si piensa que con esto yo le voy a prestar atención, está totalmente equivocada. Puede engañar a todos, pero a mí nunca.
mientras el príncipe descargaba todas sus frustraciones y disgusto contra mí. Yo solo lo miraba fijamente con una cara neutra esperando a que terminara de hablar. Una vez lo hizo, lo miré desafiante y contesté. Terminó, el príncipe desconcertado no supo qué contestar, se mantuvo en silencio y yo volví a hablar. Bueno, veo que sí. Primero que todo, lo invité a dar un paseo para ver qué tipo de relación teníamos, pero creo que nunca fui de su agrado. Segundo, no pretendo nada, solo quería ver tu actitud lejos de su familia y de la mía. Yo tampoco le creí nada a esa cara forzada de preocupación. Y tercera, a partir de este momento, príncipe Eric, le informo que no se tiene que preocupar más por mí. Eso es todo. No siendo más, voy a regresar con mi familia. Al terminar de hablar me di la vuelta para regresar con mi familia, pero una mano sujetó mi brazo, y mirando al responsable de esta, el chico habló. ¿Qué quiere decir con que no tengo que preocuparme más por usted? Ya lo verá, príncipe, con su permiso. Me liberé de su agarré y regresé con nuestras familias. Este principito estaba loco si pensaba que a mí me iba a tratar igual que a la dueña original de este cuerpo. Narrador omnisciente. Elizabeth regresó junto a su familia y tras ella venía el príncipe con una expresión complicada en la cara. No entendía a qué se refería Elizabeth, pero presentía que no era nada bueno, ya que esa chica solo sabía causarle problemas. Regresé. Lo dijo con una sonrisa en su rostro, que iluminaba todo el lugar. Se sentó junto a sus padres y mientras tomaba el té preguntó. ¿Padre, le puedo hacer algunas preguntas? Claro, cariño, dime de qué se trata. Es sobre el compromiso. Al terminar la frase, la mesa quedó en silencio total, pero sin importar nada ella continuó. ¿Yo estaba de acuerdo con casarme con el príncipe heredero? Por supuesto que sí, mi cielo, tú estabas muy enamorada del príncipe. ¿Estás segura, madre, de que era amor? No sé, cariño de hermanos. La emperatriz casi se ahogó al escuchar estas palabras, pero aún así Elizabeth continuó. Es que yo, por más de que haya perdido mis recuerdos a ustedes, siento que los amo. A los emperadores los quiero como a unos tíos, a mi doncella Beth la quiero como a una amiga. Pero luego del paseo por el jardín que compartí con el príncipe me di cuenta que no siento absolutamente nada por él y no creo haberlo sentido nunca. No sé cómo fue mi comportamiento antes, pero mis sentimientos no mienten y tal vez solo me comporté como una niña tratando de obtener la atención de su hermano mayor. Al terminar de hablar los emperadores estaban mudos al igual que los duques, pero el príncipe se veía sumamente enojado, no podía creer lo que Elizabeth acababa de decir, ya que él sabía que ella estaba loca por él y que dijera tales palabras era algo que su ego no era capaz de soportar. Así que sin fijarse quien estuviera frente a ellos estalló y dijo, ja, ja, ja. Cariño de hermanos, ¿es una maldita broma? ¿Me vas a decir que todo este tiempo me estuviste fastidiado solo por capricho de una niña que quería mi atención como hermano? Ja, 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 deja de mentir, Elizabeth. Si esta es tu nueva forma de llamar mi atención, ya te dije que no la obtendrás así. Puedes engañar a todo el mundo menos a mí. Una vez que terminó de hablar se dio cuenta del grave error que cometió, puesto que los duques y los emperadores estaban furiosos con él, por sus palabras tan hirientes para la chica. Pero antes de que alguien pudiera regañarlo, Elizabeth dijo, a esto me refiero, se ve que ninguno de los dos está de acuerdo con este compromiso. Padres, emperadores, recapaciten en este acuerdo, no nos obliguen a vivir una vida donde no haya amor y tener que soportarnos solo por compromiso. Por mi parte, yo no me quiero casar con alguien a quien no amo. Yo quiero que el hombre que elija como esposo me mire con amor y ternura como usted, padre, mira a mi madre, o como el emperador mira a su emperatriz. El amor puede llegar con los años de sol. Disculpe, emperatriz, pero ¿cuántos años más tengo que esperar? Tengo entendido que nos conocemos desde niños y si esos sentimientos no llegaron no creo que pueda pasar jamás. Miré al príncipe, él no perdió la memoria, pero tampoco parece quererme ni como amiga. Entonces, ahora les pregunto, ¿es eso lo que quieren? ¿Una vida vacía y sin amor para sus hijos? Piénselo, por mi parte me retiro, no me siento bien, madre. Claro, cariño, no hay problemas, luego te comunico qué decisión tomamos. Si Elizabeth, ve a descansar, todavía no te has recuperado por completo. Por mi parte prometo pensarlo y darte una respuesta cuanto antes. Gracias, majestad, con su permiso. Luego de esas últimas palabras, Elizabeth se fue del lugar con una sonrisa en el rostro. Si bien no cancelaron el compromiso, sabes que es cuestión de tiempo. Con todo lo que les dijo los puso a pensar. Una vez Elizabeth se fue, el primero en hablar fue el duque. Federico, sígueme a mi despacho, tenemos que hablar. Bienvenido a Audioton. A continuación escucharás el capítulo llamado Capítulo 40 de la novela No seré la patética villana. Ya el autor, Abrilo. Mientras que el duque y el emperador se marchaban, la duquesa decidió hablar. Clarisa, creo que la niña tiene razón. Estábamos tan emocionados en unir nuestras familias que nunca les preguntamos cómo se sentían al respecto. Nosotras nos casamos por amor, no podemos obligar a nuestros hijos a hacer lo contrario. Tienes razón. ¿En qué momento creció tanto esta niña que nos hizo dar cuenta de nuestro error con unas simples palabras? No lo sé, pero me alegra saber que ya es toda una mujer. Los príncipes se habían levantado de la mesa para dar una vuelta por el jardín. Ellos también querían hablar de lo sucedido, así que en cuanto se alejaron, el primero en romper el hielo fue Sebastián. ¿Sigues dudando, hermano? ¿De qué me hablas, Sebastián? Vamos, hermano, a mí no me puedes ocultar nada. Sé muy bien que tú no creías nada de la pérdida de memoria de la señorita Elizabeth. Es cierto, a ti no te puedo mentir. Y no, ya no tengo dudas, ella me olvidó. ¿Y por qué esa cara? No era lo que querías, ya eres libre. ¿De qué hablas, Sebastián? Que ella no me recuerde, no significa que el compromiso esté roto. Padre no lo permitirá. Eso no fue lo que me pareció a mí. Mira, Eric, te conozco bien y sé que estás confundido. No esperabas que la señorita Elizabeth hiciera lo que hizo. Pero desde que te enteraste que estabas comprometido con ella, lo único que hiciste fue alejarla. Nunca le diste la oportunidad de ser cercanos, y yo creo que es verdad lo que ella dijo. Su actitud hacia ti solo fue como la de una niña buscando entablar una amistad, como ella le dijo, una relación de hermanos. Nunca vi que te quisiera seducir o insinuaciones de su parte. Eric estaba mudo, lo que decía su hermano tenía lógica.
Ella siempre se comportó educa con él, mientras que él siempre la ignoró y despreció todos sus intentos de acercamiento. Entonces, si esto era lo que él quería, ¿por qué se sentía así? Sebastián por su parte veía preocupado la actitud de su hermano. Pues hace mucho que él se había dado cuenta que su hermano sentía algo más por Elizabeth que desprecio, pero su hermano era muy necio para aceptarlo. Por otro lado, en el estudio del duque se encontraban los dos hombres tomando unos tragos. Amigo, compadezco al pobre chico que se casé con tu hija. Me sentí regañado como cuando éramos niños. Yo sentí exactamente lo mismo. Nunca creí que yo, el duque más temido del Imperio Esmeralda, lo dejara mudo su hija de 17 años. Es obvio que heredo el carácter de su madre. Ja, ja, ja. Pero bueno, ya hablando en serio, ¿qué vamos a hacer con el tema del compromiso? Es que no hay nada que hacer. Es obvio que mi hija no se quiere casar con tu hijo y por lo visto a él tampoco le agrada mucho la idea. Así que, no hay nada que discutir. No podemos obligarlos a casarse, cuando nosotros elegimos a nuestras compañeras por amor. Bueno, está bien. Vayamos a darle la noticia juntos a nuestras familias. No retrasamos más el asunto. Los dos hombres salieron del estudio camino hacia el jardín para encontrarse con sus esposas y hablar sobre la decisión que tomaron. En la habitación de Elizabeth se encontraba Beth preparándole un baño a su señorita mientras ésta le contaba lo sucedido en el jardín. Señorita Elizabeth, ¿está segura de querer acabar con el compromiso? Sí, Beth, hoy me di cuenta que solo yo estaba poniendo de mi parte para que este compromiso funcionara. Pero bueno, ya no pensemos en eso. Mejor dime qué es lo que suelo hacer para pasar mis días. Beth, al ver que su señorita no pretendía seguir hablando del tema, decidió hacerle caso y empezó a hablarle sobre lo que ella le había preguntado. Le contó que en este momento estaba en periodo de vacaciones y que este año era el último que cursaba. En el jardín los adultos hablaban del tema del compromiso y ya habían dejado en claro que sería cancelado. Justo en ese momento llegaron los príncipes y el emperador aprovechó para despedirse de sus amigos. Bueno, será mejor que nos retiramos, ya ocupamos mucho de su tiempo y también tenemos deberes que atender. Estefan, nos estaremos mañana en la junta semanal. Nos vemos en otro momento. Déjale un saludo a mi ahijada de mi parte. Estaré al pendiente de su recuperación. Cualquier cosa me avisan. Claro, Federico, yo te estaré avisando cualquier cambio. Así se fueron despidiendo todos hasta que solo quedaron los duques en la entrada. En el carruaje, el emperador miraba de reojo a su hijo, el cual parecía querer preguntarle algo, pero no se animaba, hasta que juntó el valor y preguntó: Padre, ¿qué decidieron con respecto al compromiso? Creo que estarás contento. Con el duque acordamos cancelar el compromiso, ya que ni tú, ni la señorita Elizabeth están de acuerdo con el matrimonio. Así que no tienes que preocuparte más. Luego de esto volvió el silencio al carruaje. Al llegar al palacio, cada uno se fue a sus respectivos deberes, pero por más que Eric trató de concentrarse, no lo logró. Cansado de esta situación, decidió ir a buscar a su hermano que, según le habían dicho, estaba entrenando con los caballeros. Cuando llegó, Sebastián lo miró y sonrió. Definitivamente conocía muy bien a su hermano mayor. Le lanzó una espada a sus pies y dijo: Veamos cuánto has aprendido, hermano. Por más que Sebastián era casi 2 años menor a Eric, tenía mejores habilidades con la espada, ya que siempre se mantenía en entrenamiento y esto hacía que cada vez sea más habilidoso. Por otro lado, Eric, al ser el príncipe heredero, tenía muchas más responsabilidades que lo mantenían fuera de práctica, pero igualmente le daba buena pelea a su hermano menor. No me subestimes, hermano, la última vez casi te ganó. Muy bien dijiste, hermano, casi. Sebastián sonrió burlón y comenzaron la pelea. Los hermanos estuvieron practicando por más de 2 horas, hasta que decidieron parar y tomar un descanso. ¿Cómo te sientes?, preguntó Sebastián sentándose en el césped bajo un árbol, a lo que Eric imitó. No sabría decirte, hermano. Tienes que ir haciéndote a la idea. Era lo que siempre quisiste, Eric, ser libre de ese compromiso. Ahora ya lo estás. Disfrútalo, mientras puedas, porque no creo que te dure mucho. Recuerda que tú eres el príncipe heredero y necesitas una emperatriz, y si no era la señorita Elizabeth, va a ser cualquier otra. En cuanto la corte se entere de la anulación de tu compromiso, te van a querer meter a sus hijas hasta por los ojos. Y justo en ese momento Eric pensó: y no voy a ser el único, Elizabeth es conocida por todo el imperio por su belleza y elegancia. Es más que seguro que en cuanto todos se enteren de que ya no está más comprometida conmigo, le van a llover los pretendientes. En ese momento cayó en cuenta de su error. El solo imaginar a Elizabeth siendo cortejada por otros lo puso furioso. Se levantó enojado y caminó hacia su palacio. Debía cambiarse y hablar con el emperador. No podía permitir que nadie se le acercara, algo se le tenía que ocurrir. En el ducado, luego de la partida de los emperadores, los duques decidieron ir a informarle a su hija de su decisión. Se encaminaron hasta la habitación de Elizabeth y una vez allí, llamaron a su puerta y escucharon la confirmación para ingresar. Elizabeth se encontraba leyendo un libro, sentada en el sofá que se encontraba en su habitación. Levantó la vista y se encontró con sus padres. Dejó el libro a un lado y esperó a que hablaran. Hola, cariño, ¿cómo te sientes? Mejor, padre, ¿los emperadores ya se fueron? Sí, cariño, justo de eso veníamos a hablarte. Ya tomamos una decisión con respecto al compromiso, pero tengo que preguntar, ¿estás totalmente segura de la decisión que estás tomando? Sí, padre, yo sé que ustedes piensan que esto se debe a mi falta de recuerdos, pero no es así. Estoy segura de mi decisión, y espero que ustedes como mi familia me apoyen. Claro que sí, mi cielo. Tú como nuestra única hija siempre quisimos lo mejor para ti. Creímos que este compromiso también era lo que tú querías, pero como ya vimos que no es así, hablamos con los emperadores y bueno, el compromiso quedó cancelado. Elizabeth podía ver la cara de tristeza en sus padres. Realmente ellos querían esto, pero si seguía con la trama de la historia pronto encontraría su fin y eso no estaba en los planes de Elizabeth. Ni bien terminó de hablar su madre, Elizabeth se acercó a ellos y los abrazó. Gracias padres, no saben lo feliz que me siento de saber que puedo contar con ustedes, hasta en los temas más delicados. Por supuesto que sí, mi niña, no hay nada que nosotros no hiciéramos por ti. En eso tiene razón tu padre, cariño, tú siempre contarás con todo nuestro apoyo. ¿Hay algo más que quisiera pedirles, padres?
Por el momento me gustaría que no se supiera de la ruptura del compromiso. No me gustaría que los nobles empiecen a enviar propuesta de matrimonio. El duque Stefan se quedó pensando en las palabras de su hija, y era cierto, no pensó en eso al momento de cancelar el compromiso. Su hija era hermosa y de buena posición, era más que obvio que no le iban a faltar las propuestas de matrimonio, pero eso era algo que se le salía completamente de las manos. Una vez cancelado el compromiso, el príncipe heredero tendría que volver a encontrar una candidata para emperatriz. Y justo en ese momento todo se enteraría de que su hija era libre de comprometerse nuevamente. Déjame ver qué se puede hacer, cariño. Es algo que debo hablarlo con el emperador. Tú no eres la única persona involucrada en este compromiso y no sé qué planes tenga Federico de ahora en adelante, pero ni bien tenga una respuesta, yo te lo comunico, linda. Ahora ya no pensemos en eso, disfrutemos el tiempo que nos quede juntos. En 3 semanas tienes que volver a la academia para terminar tu último año de estudios. Amor, ¿crees que es correcto enviar a nuestra hija al instituto aún sabiendo que ella no recuerda nada? Yo creo que podríamos posponer su ingreso hasta que ella recupere la memoria. Madre, no tienes de qué preocuparte. Por supuesto que iré. Si necesito apoyo se los pediré, pero no quiero retrasar mis estudios. Claro, cariño. Disculpa a tu madre, pero con todo lo que pasó no puedo evitar preocuparme por ti. Lo sé, madre, y se los agradezco. Bueno, cariño, te dejamos que sigas con tu lectura. Nosotros tenemos asuntos que atender. Te vemos a la hora de la cena. Claro, padre. El duque tomó la mano de su esposa indicándole que era momento de que dejaran sola a su hija, ya que el día de hoy se lo habían tomado libre. Tenía ganas de tomar un momento a solas con la duquesa. Esta, aunque un poco renuente, aceptó dejar a su hija sola y lo siguió. Salieron de la habitación y emprendieron rumbo a su alcoba. Una vez que llegaron ahí, el duque abrazó a su esposa por la espalda y le susurró al oído: ya, cariño, deja de preocuparte por la niña y disfrutemos este tiempo junto que nos queda para nosotros dos. Sí lo sé, es solo que no puedo evitar preocuparme. Mientras que ella hablaba, el duque iba depositado besos en el cuello de su esposa. Ahora entiendo a qué se refería mi esposo cuando decía disfruta el tiempo juntos. La duquesa giró para quedar frente a frente con el duque y así poder besarlo apasionadamente. Así pasaron toda la tarde los duques entre besos y caricias, puesto que a pesar de los años ellos seguían manteniendo la llama de la pasión encendida. Elizabeth, por su parte, luego de que sus padres salieran de su habitación, continuó con lo que estaba haciendo antes de que ellos llegaran. Estaba anotado todo lo que se acordaba de la novela en un cuaderno de manera cronológica para poder adelantarse a los eventos, y así poder ayudar a las personas que como ella tiene finales trágicos. Voy a ayudar a tantos como pueda. No me parece justo que se hayan sacrificado más de 6 personas solo por la felicidad de 2. Pensaba Elizabeth en voz alta mientras ideaba un plan para poder ayudar a todos esos personajes secundarios como ella, que a criterio del autor de la novela, no merecían ser felices y siempre terminaban sacrificándose por la felicidad de los protagonistas. Bienvenido a Audioton. A continuación escucharás el capítulo llamado Capítulo 41 de la novela No seré la patética villana. Ya el autor, Abilu. En la historia original, Ross era la típica damisela en peligro que siempre necesitó de su apuesto príncipe de brillante armadura para que viniera a su rescate. Luego del flechazo que sintieron ambos en la fiesta de cumpleaños del príncipe, Estela invitó a bailar el primer baile de la noche, dejando así a un lado a Elizabeth, quien se encontraba llorando junto a sus padres y los emperadores, pero estos no podían hacer una escena en medio de la celebración. Ya hablarían en privado con su hijo por causarle tal ofensa a la familia Cortés. El príncipe, aún sabiendo lo que sus acciones causarían, no pudo evitar bailar y mantenerse cerca de la señorita Ross toda la noche. Se sentía hechizado por su belleza, su fragilidad y su sonrisa lo hacían desear estar junto a ella y no separarse nunca más. Por otro lado, Elizabeth, cansada de las miradas, comentarios y risas burlonas, salió al jardín del palacio a tomar un poco de aire. Se sentía humillada. No podía entender cómo una chica de bajo estatus en tan solo una noche había obtenido la atención del príncipe, algo que ella siempre buscó y nunca pudo conseguir. Perdida en sus pensamientos y hecha un mar de lágrimas, chocó con la espalda de un chico. Yo, lo siento. No fue mi intención, con permiso. Espere, señorita, ¿se encuentra usted bien? El desconocido estaba acostumbrado a que las señoritas chocaran con él por casualidad, pero al ver el estado en que se encontraba la joven supo que esta vez sí fue un encuentro accidental. Sí, no. La verdad, no lo sé, dijo Elizabeth para volver a ahogarse en llanto. El chico la miraba preocupado, así que buscó con la mirada un lugar donde ella se pudiera sentar y tranquilizarse un poco antes de volver a entrar. Señorita, trate de tranquilizarse, por favor. ¿Qué le parece si tomamos asiento en esa banca y si quiere puede contarme qué le sucede? Mis hermanas dicen que soy bueno escuchando y dando consejos. El chico no entendía qué le sucedía, pero al ver tan vulnerable a la chica que estaba frente a él, no pudo evitar sentir un poco de lástima por ella. Elizabeth, un poco dudosa, aceptó tomar asiento junto al desconocido, ya que no parecía ser mala persona. Está bien. ¿Quiere contarme? Tal vez así pueda desahogarse un poco. Hubo un gran silencio hasta que Elizabeth decidió hablar. Hoy me di cuenta de que nunca voy a ser feliz. ¿Puedo preguntar cómo es que llegó a esa conclusión? Estoy comprometida a un hombre que no me ama y por lo que vi hoy creo que nunca lo hará. Estuvo bailando toda la noche con otra señorita sin importarle lo que yo pensara o sintiera. Ya veo. ¿Y usted lo ama, por eso se encuentra en este estado? El chico se sintió un poco decepcionado, pero al darse cuenta de lo que estaba pensando rápidamente quitó esos pensamientos de su cabeza. Por otro lado, la afirmación del chico dejó pensativa a Elizabeth y preguntándose si en verdad lo amaba, pero antes de poder responder a su pregunta, el chico volvió a hablar. Mi consejo sería que ustedes buscará a alguien que corresponda a sus sentimientos. Es joven y bonita. No veo la razón por la cual usted se esté atando a una persona que no le tiene ni la más mínima consideración. Elizabeth, al oír las palabras de ese joven, fue como si una venda se cayera de sus ojos. Era verdad, ella tenía muchas cualidades como para estar sufriendo por alguien que no la sabía valorar. Se mantuvo en silencio por un momento pensando en todo lo que el chico le había dicho y al verla así, agregó: espero que mis palabras sirvan de algo. Con su permiso, my lady, me retiro.
Hizo una leve reverencia y se marchó. Luego de eso, Elizabeth siguió un rato más sentada en aquella banca hasta que decidió regresar. Al llegar al salón, todos la miraban con expresiones diferentes. Algunas eran de burla, otras de lastima y algunas otras de satisfacción. Ella, al ser hija de los duques más poderosos del imperio y siendo ahijada del emperador, siempre se sintió superior a los demás nobles. Siempre se había comportado de manera arrogante y narcisista, a excepción de sus padres y la familia imperial. Sin importarle nada, Elizabeth caminó con paso firme y su frente bien alto. Ella no tenía por qué avergonzarse. Cruzó todo el salón y llegó junto a sus padres, quienes estaban furiosos por la actitud del príncipe. Padre, madre, creo que ya es hora de regresar. No me siento muy bien. Claro, cariño, vamos a despedirnos de los emperadores y regresamos al ducado. Lisbeth pudo ver claramente que su hija estuvo llorando, pero no quiso decir nada, ya que si mencionaba algo su esposo podría perder la poca cordura que le quedaba. Llegaron junto a los emperadores y el duque fue quien habló primero. Majestades, hemos venido a despedirnos. Como comprenderán, mi hija no se encuentra bien y, a decir verdad, nosotros tampoco. Esto es algo que recordaré en el futuro. Se podían sentir lo furiosos que se encontraba el duque Cortés. El emperador, que lo conocía mejor que nadie, sabía que si no dejaba ir a su amigo podría correr sangre, así que, sin más, respondió: no te preocupes, Estefan, vete tranquilo, yo tampoco olvidaré esto y prometo tomar cartas en el asunto. Y sin más, la familia Cortés se retiró de la fiesta. En el carruaje nadie habló y cuando llegaron al ducado, Elizabeth prácticamente corrió a su habitación. Su padre quiso seguirla, pero la duquesa lo detuvo. Déjala, Estefan, lo mejor será dejarla descansar, ya mañana hablaremos con ella. El duque, no muy convencido, aceptó, pero esto no se quedaría así. En cuanto tuviera la oportunidad hablaría con el emperador y el príncipe heredero, y dejaría en claro que con su hija nadie se metía. La semana siguiente al evento, Elizabeth fue la comidilla de la sociedad. No se hablaba de otra cosa que no fuese sobre cómo el príncipe heredero bailó toda la noche con la hija del barón Salvatore, dejando así plantada a su prometida. Muchos estaban a favor de que Eric le hubiese hecho ese desplante a Elizabeth, ya que a muchos nobles no les agradaba mucho la idea de que ella fuese la futura emperatriz, puesto que Elizabeth era conocida por ser engreída y narcisista, y a otros pocos les parecía que Elizabeth no merecía semejante humillación, ya que a pesar de todo, no había nadie en el imperio que no supiera lo enamorada que estaba Elizabeth del príncipe Eric. Al pasar las semanas las habladurías fueron cesando, pero había un rumor que cada vez tomaba más fuerza, y ese era de que mientras la señorita Elizabeth espera a que su prometido se disculpe con ella, él se encuentra todos los días con la señorita Bass para tomar el té o dar paseos por la capital o el palacio. Cuando este rumor llegó a oídos de Elizabeth, salió hecha una furia de su habitación, pidió a su doncella que prepararan el carruaje y partió con rumbo al palacio. Al llegar los guardias, al reconocer el escudo de la familia Cortés, la dejaron pasar sin ningún inconveniente, y cuando el carruaje estacionó frente a la entrada del palacio, Elizabeth no esperó ni siquiera a su doncella y se encaminó al estudio del príncipe heredero a exigirle una explicación. Por otra parte, en el estudio del príncipe se encontraba Sir Bastián, uno de sus consejeros, que como el príncipe ya hacía 2 semanas le delegaba sus obligaciones, mientras que él disfrutaba la compañía de cierta señorita, en ese momento se encuentra haciendo su trabajo. De pronto se escuchó que alguien golpeaba la puerta. Dio autorización para entrar y fue entonces cuando vio a una Elizabeth totalmente furiosa y sin esperar a que Sir Bastian se levantara de su asiento para saludarla correctamente, preguntó: ¿dónde estás? El consejero del príncipe tembló ante aquella señorita que en estos momentos parecía un demonio, pero logró tranquilizarse y respondió: Sir Bastián, él se encuentra en el jardín atendiendo a una visita, señorita Elizabeth. Será mejor que regrese otro día cuando el príncipe la pueda atender. Ja, como suponía. Gracias, Sir Bastian, siga con su trabajo. Dicho esto, Elizabeth salió rumbo al jardín y al llegar se encontró con una escena que terminó por volverla loca. El príncipe tenía abrazada a Ross de su cintura y además estaban levemente inclinados, parecían a punto de besarse. Elizabeth, al ver esto, empezó a aplaudir mientras se acercaba a la pareja. Bravo, los felicito. Pero miren nada más con la escena que me vine a encontrar. Señorita Elizabeth, no es lo que piensa. Yo iba a caer y el príncipe me atrapó, no piense cosas que no son. Se justificó, va sumamente nerviosa por la situación en que la prometida de su nuevo amigo los había encontrado. ¿Qué hace aquí, señorita Elizabeth? No la esperaba hoy. Con respecto a lo que acaba de ver, es verdad, solo le estaba ayudando. Respondió Eric, también un poco nervioso porque si este incidente llegaba a oídos del duque, esto le podría traer problemas con su padre. No, tranquilos, si yo no pienso nada, solo veo, ¿y sabe qué veo, señorita Ross? Veo a mi prometido a solas en el jardín abrazando a una señorita a escondidas de todo el palacio. Sí, eso veo. Y no solamente veo, sino que también escucho, y sabe que también escuché, que usted visita todos los días a mi prometido y dan paseos por la capital y toman el té a solas. Ahora, yo le pregunto, señorita Ross, ¿es de una señorita de buena cuna andar abrazando y vaya a saber cuántas cosas más a un joven señorito que ya está comprometido? Ross se puso roja de la vergüenza, se le cristalizaron los ojos y salió corriendo. Señorita Ross, esperé. Mira lo que lograste, Elizabeth. ¿Cómo pudiste decirle todas esas cosas a la señorita Ross? Voy a ir a buscarla y espero que te disculpes. Tú te quedas aquí. Hasta aquí, príncipe heredero Eric Monterrey. Hasta aquí te soporto tus desplantes, tu desprecio. Hice todo para caerte bien, para por lo menos ser amigos, pero ¿qué haces tú? Nada, estuve esperando que me visitaras. Pensé que después de todo lo que pasó en tu fiesta, te disculparías por haberme vuelto el tema de burla de la sociedad entera, pero no. Así que hasta aquí, príncipe heredero Eric Monterrey. Si usted no empieza a darme mi lugar como su prometida y a respetarme como tal, le diré a mi padre que retiré su apoyo a la corona. Eric no esperaba esa reacción de Elizabeth, ella siempre había sido sumisa ante él. Sin lograr procesar del todo la información, respondió: ¿me estás amenazando? No, solo te estoy advirtiendo que yo no seré el objeto de burla de nadie. Sin decir nada más, Elizabeth salió dejando al príncipe confundido, pero sobre todo furioso. Sabía que el ducado era muy importante para la economía del país y no solamente eso, sino que tenía mayor fuerza militar que los mismos emperadores. Alguien más había escuchado todo y ese era el segundo príncipe. Salió de su escondite y dijo, captando la atención de su hermano: ay, hermano, creí que te iba a comer vivo.
Jamás la había visto así. ¿Desde cuándo estás ahí? Lo escuché todo y lamento decirte que ella tiene razón. ¿Tú de qué lado estás? Entre la señorita Bass y yo no hay nada más que una amistad. No me pareció justo que la tratara de esa forma cuando no estábamos haciendo nada malo. Hermano, yo también te vi, y creo que si la señorita Elizabeth no llegaba tú la hubieras besado. Y con respecto a tu pregunta, claro que estoy de tu lado, pero arregla esto antes de que se te salga de las manos y llegue a oído de nuestros padres. Bienvenido a Audioton. A continuación escucharás el capítulo llamado Capítulo 42 de la novela No seré la patética villana. Ya el autor, Abdilu. Luego de esa discusión, Elizabeth y Eric ya no se veían. Elizabeth ya no visitaba el palacio porque estaba cansada de que cada vez que salía la gente se reía a sus espaldas. Por otra parte, Eric se seguía encontrando con la señorita Bass. Después del incidente, Eric le pidió disculpas en nombre de ambos y prometió no dejar que volviera a pasar por una situación así, que él siempre la defendería. Por su parte, el barón Salvatore se encargó de buscarle un promedio a su hija, pues este quería callar los rumores que involucran a su hija como la amante del príncipe heredero. Cuando encontró al candidato perfecto, mandó a llamar a su hija al estudio para darle la noticia. Cuando Bass fue informada de que su padre le esperaba en su estudio, rápidamente se encaminó hacia allí y al llegar tocó la puerta y esperó. Luego de escuchar a su padre darle permiso de pasar, entró. ¿Me mandó a llamar, padre? Así es, creo que ya estás enterada de todo lo que se dice de ti, ¿verdad? Sí, padre, pero le juró que es mentira. El príncipe heredero y yo solo somos amigos. Eso espero, igualmente es mejor prevenir. Te mandé a llamar porque decidí aceptar la propuesta de matrimonio con el conde Gray. Rosa, al oír esas palabras salir de la boca de su padre, se quedó en silencio y este continuó. Como sabrás, no puedo dejar que ensucies el nombre de esta familia. Puedes retirarte. Sí, padre, dijo la joven intentando contener sus lágrimas, para luego salir de allí. Los rumores corrían rápido en el imperio y todo el mundo ya sabía que la señorita Bass se iba a comprometer con el conde Gray. Cuando esta noticia llegó a oídos de Eric, rápidamente citó a su amiga para preguntarle si era verdad. Rosa aceptó la cita y se encontraron en el jardín del Palacio del Príncipe. Cuando llegó el chico estaba ansioso, quería saber si lo del compromiso era verdad, y si ella estaba de acuerdo con eso. Saludos, príncipe heredero, ¿cómo ha estado? Dijo la joven con su rostro demacrado e intentando forzar una sonrisa. Hola, señorita Ross, yo muy bien, pero preocupado por mi amiga, ¿es cierto que se va a comprometer? Así es, Alteza. Mi padre decidió aceptar la petición del conde Gray debido a los rumores que circulan de nosotros. ¿Qué? ¿Cuáles rumores? Yo no estaba enterado de nada. Los que dicen que usted y yo somos amantes. La joven tuvo que desviar su rostro ya que su cara estaba completamente roja de la vergüenza que le producía decir aquellas palabras, pero aún así continuó hablando, y me temo que fue su prometida quien los inició. Al decir esto, Eric se mostró completamente enojado. No podía creer que Elizabeth haya hecho algo tan bajo y que a causa de eso su amiga ahora se estuviera por comprometer con alguien a quien no amaba. Lo siento mucho, Ross, esto es mi culpa. Prometí protegerte y mira lo que te pasó por estar a mi lado. No es su culpa, príncipe. Creo que es mejor así, el hombre al que amó está comprometido. Así que de igual manera no sería correspondida. Al terminar de decir esto, el corazón de Eric empezó a latir rápidamente. Sabía a quién se estaba refiriendo, pero quería que ella lo dijera. ¿Quién es? Dime quién es ese hombre. Es usted, Alteza. Yo sé que es una locura y que no puedo ser correspondida, pero... Antes de que terminara de hablar, Eric se acercó y la besó. Al principio se quedó quieta, pero luego de unos segundos fue correspondiendo al beso, hasta que se separaron quedando frente a frente. Yo también siento lo mismo por usted. Solo le pido que me espere, voy a arreglar todo esto. Hablaré con mi padre y le pediré que cancele mi compromiso con la señorita Elizabeth, así me podré comprometer con usted. Claro que sí, Alteza. Yo no quería decir nada porque pensé que usted no me correspondería, pero ahora que sé que es así, prometo esperarlo el tiempo que sea necesario. Mientras que todo esto ocurría, Elizabeth se encontraba en una fiesta de té que había hecho su amiga Emily. En esta fiesta se encontraban todas sus amigas del instituto. Ellas eran las únicas en todo el imperio que apoyaban a Elizabeth. Les parecía muy injusto que su pobre amiga esté pasando por esta humillación cuando ella no hacía más que quererle caer bien al príncipe. Entre todas empezaron a idear un plan para alejar a esa chica del príncipe y arruinar su reputación. Las 8 señoritas se pasaron toda la tarde ideando un plan infalible para acabar con esa chica y así dejar que su amiga Elizabeth sea feliz junto al príncipe. Lo que ninguna imaginó fue que entre ellas había una traidora. Y esa era Amanda, hija de un marqués, prima por parte de madre de la señorita Bass. Al terminar la reunión, Amanda se dirigió a su mansión y al llegar le escribió a su adorada prima para contarle sobre los planes malvados de Elizabeth. Bass, por supuesto, que le mostró dicha carta al príncipe y este se encontraba realmente furioso, pero sacaría provecho de todo esto. Entre el príncipe y Bass idearon otro plan. Ellos le harían creer a Elizabeth que su plan iba funcionando, pero al momento de quererle hacer daño a Bass, llegaría a él y la salvaría. Con esto también lograrían dejar mal vista a Elizabeth y así poder lograr la disolución del compromiso. Todo salió mejor de lo que hubieran esperado. Ya estaban comprometidos y ellos iban a dejar las cosas por la paz contra Elizabeth. Pero llegó una carta más de Amanda donde decía que Elizabeth planeaba matar a Bass. Y así fue como decidieron acabar con Elizabeth de una vez por todas. Pero esto no solo se quedó ahí. Luego del juicio de Elizabeth también fueron inculpadas sus 6 amigas. Estas eran Emily Barbosa, hija del conde Barbosa. A ella y a toda su familia se le fue quitado su título y propiedades, así que se convirtieron en plebeyos. Esmeralda Vázquez, hija del duque Vázquez, pero al ser una persona influyente solo se la castigó a ella y también fue exiliada sin posibilidad de algún día poder volver. Sus padres sin más remedio la mandaron al país vecino con unos familiares. Vanessa Martínez, hija del ministro de Guerra Martínez, también fue exiliada. Aunque su padre rogó por ella, sus súplicas no fueron escuchadas, así que no quedó más remedio que enviarla lejos. Sofía Gray, hermana del conde Gray, también fue exiliada, pero en su caso su hermano mayor vendió todas sus propiedades y la siguió.
No iba a dejar a su hermana sola. Los emperadores respetaron su decisión, pero le prohibieron volver. Susan García, hija del Márquez García, también se la exilió. Su padre nunca tuvo mucho apego por ella, así que no sintió el haberla enviado lejos. Y por último, Cristina Sáenz, hija del conde Sáenz. Al igual que el conde Gray, vendió todas sus propiedades y aceptó el exilio junto con su hija. Era lo único que le quedaba de su difunta esposa y no iba a perderla solo por este error. Los emperadores también aceptaron esto, pero como el conde Sáenz era hermano de la emperatriz, no se le prohibió el ingreso a él, solo a su hija. Y así Eric y Baz se deshicieron de todos los que los querían separar. Se casaron y vivieron felices por siempre. Elizabeth había terminado de escribir todo lo que se acordaba de la historia original en el cuaderno. Suspiró pesadamente y en voz alta pensó: uf. Bueno, espero no haber olvidado nada importante. Necesito estar preparada si quiero sobrevivir a esta estúpida trama. Bienvenido a Audiotón. A continuación escucharás el capítulo llamado Capítulo 43 de la novela No seré la patética villana. Ya el autor, Abilu. Al llegar al comedor, Elizabeth se encontró con sus padres haciéndose arrumacos. La joven, al ver esa escena, fingió toser llamando la atención de los duques. Estos al instante se separaron y Elizabeth le sonrió con picardía. ¿Cómo estuvo su tarde? Fue lo primero que preguntó la chica al tomar asiento en la gran mesa perfectamente decorada. Estupenda, cariño, dijo el duque con cierta malicia en su voz, algo que hizo sonrojar por completo a la duquesa. Ya veo, respondió Elizabeth para luego agregar: padre, ¿puedo hacer una pregunta un tanto indiscreta? El duque miró a su hija con curiosidad y después de pensarlo un momento asintió. ¿Nunca pensaron en tener más hijos? El duque, que no esperaba esa pregunta, solo sonrió y miró a su esposa, que cada vez se ponía más roja. Sí lo hemos pensado, cariño, solo que Dios solo nos bendijo contigo. Comprendo, pero ¿nunca pensaron en la adopción? La verdad es que no, mi cielo. Cuando me enteré que ya no podía quedar embarazada, dejamos de insistir, puesto que ya te teníamos a ti y eso era más que suficiente. ¿Pero por qué la pregunta ahora? Nunca te molesto ser hija única. Es solo que al ver lo jóvenes que son todavía, me preguntaba por qué no veía a más niños corriendo por la casa. ¿No sería lindo ver a 1 o 2 niños más por aquí? Elizabeth lo decía muy en serio. A ella le gustaría tener aunque sea 1 o 2 hermanos. Sus padres todavía eran jóvenes, podían adoptar a 1 o 2 niños. Además, ella sabía perfectamente lo que era crecer en un orfanato sin familia, y al ver que los duques tenían la estabilidad financiera para poder adoptar a 1 o 2 niños más, decidió intentar convencerlos. Además, no estaba muy segura de poder cambiar el curso de la historia y temía que si algo le pasaba, ellos se quedaran solos, como sucedió en la novela original. No sería mala idea, prometemos pensarlo, cariño. Ahora termina de comer. Y así pasó la cena entre charlas y risas, hasta que se despidieron para ir cada uno a sus habitaciones. En la alcoba de los duques. Amor, ¿en qué piensas? En lo que dijo la niña. Tiene razón, Liz. Podríamos adoptar a un niño o una niña. Podríamos hacer crecer a nuestra familia. ¿Qué opinas tú? ¿Hablas en serio? Por supuesto que estoy de acuerdo. Sabes que siempre quise más hijos, pero pensé que tú no. Cariño, no llores. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Yo haría cualquier cosa por hacerte feliz a ti y a nuestra hija. Sí lo sé, solo que nunca creí que nuestra hija también quisiera hermanos. Yo tampoco, pero al parecer sí los quiere. Entonces, ¿qué dices? Claro que quiero, mi amor. Entonces está decidido, mañana le daremos la noticia a nuestra hija. Está bien. Sabes que cada día te amo más. Yo también, mi vida. Luego de esas palabras se besaron apasionadamente hasta quedar sin respiración. Fueron desprendiéndose de sus ropas y caminando lentamente hacia la cama, donde volvieron a unir sus cuerpos en una danza salvaje mezclada entre amor, pasión y ternura que duró casi hasta el amanecer. Elizabeth dormía plácidamente en su habitación hasta que empezó a sentir cómo era sacudida por Beth. Ya, Beth, ya me desperté. Decía aún boca abajo, botando baba. Despierte, señorita, tiene que alistarme para desayunar con sus padres. Está bien, ya voy, dijo sentándose en la cama y abriendo los ojos lentamente. A ella siempre le costó madrugar. En su anterior vida trabajaba en un bar en el turno nocturno, así que de día dormía. Le costaba todavía adaptarse a los cambios de horario, pero creía que con la práctica lo iba a poder lograr. Beth preparó el baño y ayudó a prepararse a su señorita. Le eligió un vestido azul marino sencillo y un vez salió del baño, la centró en el tocador y la peinó. Una vez terminó, dijo: señorita, quedó muy bella. Bueno, vamos, que ya la deben estar esperando para desayunar. Gracias, Beth, sí, vamos. Salieron de la habitación rumbo al jardín, puesto que hacía linda mañana y la duquesa decidió que sirvieran el desayuno en el mismo kiosco del día anterior. Pasaron 5 minutos y llegaron sus padres muy sonriente. Elizabeth se levantó y fue a abrazar a sus padres. Buen día, madre. Buen día, padre. ¿Qué los tiene tan contentos el día de hoy? Buen día, cielo. Y respondiendo a tu pregunta, muchas cosas, pero hay una que creo te va a hacer muy feliz. Hemos decidido agrandar nuestra familia. ¿Lo dicen en serio? No saben lo feliz que me pone esta noticia. ¿Cuándo iremos a buscar a mi hermano o hermana? Calma, cariño. Primero desayunemos y luego vamos todos juntos a buscarlo. Ya enviamos una carta que decía que hoy haríamos una visita. Bueno, entonces, ¿a qué esperamos? Sentémonos a desayunar. Los duques estaban felices de ver tan entusiasmada a su hija. Nunca creyeron que ella anhelaba tener un hermano. Se podía ver la felicidad en los ojos de Elizabeth. Una vez terminaron de desayunar, pidieron preparar el carruaje y partieron rumbo al orfanato. Al llegar, una señora de unos 50 años salió a recibirlos. Bienvenidos, pasen por favor, ya viene la directora del establecimiento a atenderlos, dijo la señora mientras éramos guiados hasta una sala de estar. Allí esperamos por unos 5 minutos, hasta que vino otra señora de casi la misma edad que la anterior. Sean ustedes bienvenidos, excelencias. Mi nombre es Rosa Melineri y soy la directora de este orfanato. ¿En qué puedo ayudarlos?
Verá, con mi esposa e hija hemos decidido agrandar nuestra familia y bueno, es por eso estamos aquí. Ya veo, bueno, acompáñenme a dar una vuelta por las instalaciones y de paso van interactuando con los niños. Y así lo hicieron, pasaron toda la mañana yendo de aquí para allá jugando con los niños, hasta que Elizabeth se encontró con un pequeño grupo de 4 niños, una niña de 7 años, 2 niños gemelos de 5 años y una pequeña bebé de 3 años. Elizabeth se acercó con una gran sonrisa y le dio unos caramelos que tenía en su bolsa de mano. Hola, mi nombre es Elizabeth. ¿Les gustaría jugar conmigo y mis padres? Los niños miraron a su hermana mayor y esta asintió. Uno de los gemelos pasó adelante y habló. Hola, mi nombre es Tommy, él es mi hermano Lucas, ella es mi hermana Sofía y la bebé se llama Mia. ¿Y si nos gustaría jugar conmigo y tus padres? POV Elizabeth, dijo Tommy tratando de dejar su timidez, que me pareció muy lindo. Mis padres se encontraban sentados recuperando el aliento después de haber corrido tras todos los niños del lugar. Se sentían cansados, pero tenían una gran sonrisa en la cara. Me acerqué con los niños siguiéndome detrás y les hablé. Padre, madre, les quiero presentar a unos amigos, ellos son Tommy, Lucas, Sofía y Mia. Los niños salieron detrás de mí y saludaron torpemente hasta que Mia nos sorprendió a todos con lo que dijo. Disculpa, ¿tú eres un ángel? Dijo mientras jalaba la falda de mi madre. Ella se encontraba tan sorprendida como mi padre y yo, pero se le podía ver un brillo hermoso en sus ojos. ¿Tú qué crees? Dijo la duquesa intentando seguirle el juego a Mia, y esta sin esperar contestó. Yo creo que sí, eres muy hermosa como un ángel. O también puede ser un hada. Oh, ¿en serio eres un hada? En los ojos de la niña se podía ver su inocencia y la alegría de estar en presencia de una supuesta hada. Entonces fue el duque quien esta vez habló. Sí es un hada, pero SHH, no lo digan tan fuerte, nadie se puede enterar. Los 4 niños miraron con curiosidad a mi madre y esta vez fue Lucas el primero en hablar. Si prometemos guardar el secreto. ¿Verdad, hermanos? Todos los niños asintieron a las palabras de su hermanito y luego de esos decidimos jugar con ellos un rato más. Pronto se nos volvió a acercar la directora y al ver los entretenidos que estábamos todos no quiso interrumpir, pero luego preguntó. ¿Y bien, qué tal estuvo su día? Bienvenido a Audioton. A continuación escucharás el capítulo llamado Capítulo 44 de la novela No seré la patética villana. Ya el autor, Abilu. El duque Stefan se levantó de su asiento y caminó hacia la mujer. ¿Quisiera saber más de ellos? Dijo apuntando a los niños que jugaban felizmente con su esposa y su hija. Oh, bueno, ellos son los hermanos Durán. Hace 2 años llegaron aquí después de que su casa se incendió. Su nana logró sacarlos a tiempo, pero en el incendio murieron sus padres y una hermana mayor. Es muy triste su historia. Han querido adoptarlos por separado. 4 niños de golpe es mucho para cualquier familia. Pero yo no tengo el corazón de separarlos. Ya han sufrido mucho. La familia Durán, si ya los recuerdo, ellos eran unos varones. Bueno, ¿podría darme un momento más? Necesito hablar con mi esposa. Por supuesto, regresó en un momento. El duque se acercó nuevamente a su esposa y la separó del grupo de niños dejando a su hija jugar con ellos. Una vez lejos le contó todo lo que la señora Rosa le había dicho. La duquesa no pudo evitar sentirse triste por los niños a su corta edad, ya habían pasado por tanto. Entonces, ¿qué dices, cariño? ¿Crees que podremos darle un hogar a esos niños? ¿Lo dices en serio? Por supuesto que es una gran responsabilidad, pero yo creo que podemos darle el amor que se merecen. ¿Crees que la niña esté de acuerdo con esto? Claro que sí, solo mírala. La duquesa estaba más que feliz por poder adoptar a los niños. Solo que no sabía qué reacción podría llegar a tener su hija al adoptar tantos, pero se terminó de convencer cuando admiró a su hija tan feliz jugando con los niños. No cabía duda de que ella ya los había aceptado. Los duques buscaron a la señora Rosa para informarle su decisión, y así empezar con los trámites. Una vez terminado el papeleo, regresaron con los niños para darle la noticia. Volvimos, niños. Bueno, nosotros queremos hacerles una pregunta. ¿A ustedes les gustaría vivir con nosotros, ser una familia? La duquesa se sentía nerviosa, ella realmente quería cuidar de esos chicos. Sofía, ¿una familia? ¿Nos quieren adoptar a todos? Claro que sí, no los vamos a separar. Vivirán con nosotros y serán nuestros hijos. ¿Qué dicen? ¿Quieren ser parte de nuestra familia? El duque también se encontraba un poco ansioso, puesto que él también quería proteger y cuidar de esos niños. Mía, bueno, yo sí quiero ir con el hada, dijo la más pequeña del grupo dirigiéndose a sus hermanos. Todos miraron a su hermana mayor esperando a que ella diera una respuesta. Sofía, bueno, está bien, podemos intentar ser una familia. Los duques soltaron el aire que estaban conteniendo sin darse cuenta, y abrazaron a los niños con genuina felicidad. Elizabeth, por su parte, estaba tan conmovida por la escena que se unió al abrazo grupal y mientras que se les caía algunas lágrimas de felicidad, dijo: sí que se agrandó la familia Cortés. Los duques soltaron una carcajada. Su hija tenía razón, habían ido con la idea de adoptar a un niño y se terminaron llevándose 4. Después de que los niños recogieran sus cosas, se despidieron de sus amigos y de la señora Rosa. Ya saben, niños, pórtense bien con la familia Cortés. Pueden venir a visitarnos cuando quieran, decía la señora Rosa mientras se les escapaba alguna que otra lágrima traicionera. Los niños corrieron a abrazarla y cada uno depositó un beso en su mejilla. Por supuesto que volveremos, señora Rosa. Buenos niños, vamos, suban al carruaje que partimos a su nuevo hogar. Sí, dijeron todos al mismo tiempo. Los duques y Elizabeth ayudaron
ayudaron a subir a los niños al carruaje y de camino al ducado no pararon las risas con las ocurrencias de estos mismos. Una vez que llegaron, fue el duque Stefan quien bajó primero, extendió su mano para ayudar a bajar a su esposa y luego ayudó a bajar a los niños. Los sirvientes del ducado se quedaron sorprendidos por ver a tantos niños detrás de los duques. No sabían quiénes eran ni qué hacía allí. Fredo, el mayordomo del ducado, fue el primero en saludar, ya que él era el único que estaba enterado que iban a adoptar un nuevo integrante. Pero grande fue su sorpresa al ver a 4 niños detrás de sus amos. Excelencias, sean bienvenidos. Gracias, Fredo. Por favor, reúne a toda la servidumbre en el salón principal. Necesitamos dar una noticia. Como ordene duque. Los niños miraban maravillados. La mansión les parecía un castillo por lo grande que esta era. Al llegar al salón principal ya se encontraban todos los sirvientes del ducado y algunos soldados que se encargarían de pasar el comunicado del duque. Nos hemos reunido aquí porque hoy tomamos la decisión con mi esposa e hija de agrandar nuestra familia. Por eso quiero presentarles a los nuevos miembros del ducado Cortés. Ella es Sofía Cortés. Ellos son Tomás, Tommy y Lucas Cortés, y por último Mía Cortés. Ellos son parte de nuestra familia ahora, así que esperamos que estén a su cuidado y los traten con el mismo respeto que a cualquier miembro de esta familia. Con esto dejaban en claro que no iban a permitir que sean maltratados. Por otro lado, los sirvientes del ducado estaban felices por sus amos. Ellos siempre quisieron más niños y no les extrañaba nada esta decisión. Eso es todo, pueden volver a sus labores. Fredo, voy a necesitar que te des a la tarea de buscar a 4 sirvientas para que se encarguen personalmente de cada niño. Claro, señor, y permite felicitarlos. Gracias, Fredo. Bueno, niños, ¿qué les parece si les mostramos sus habitaciones? Sí. Entonces vamos, dijo Elizabeth tomando de las manos a los 2 hombrecitos. La duquesa tomó de la mano a Sofía y el duque cargó en brazos a Mía. Les mostraron a cada uno su habitación y le dijeron que podían decorarla como ellos quisieran más adelante. Luego de eso se presentaron ante ellos 4 chicas. Ellas eran quienes se iban a encargar de cada uno personalmente. Los ayudaron a bañarse y les pusieron ropa limpia. Una vez todos terminaron, se dirigieron al comedor donde ya estaba preparado el almuerzo. Los niños estaban un poco nerviosos, por lo que Elizabeth decidió hablar. ¿Qué pasa, niños? ¿Nos les gusta la comida? Si nos gusta, solo es que no sabemos cómo agarrar los cubiertos, dijo Tommy con un leve sonrojo en sus mejillas. A Elizabeth esto le pareció adorable, se levantó de su asiento y le picó su carne. Los duques, al ver la acción de su hija, la imitaron con los otros niños. Una vez terminaron, volvieron todos a sus lugares y volvieron a hablar. Ya puede comer como gusten, ahora estamos en familia, no se tienen que preocupar por la etiqueta. Más adelante padre les contratará una profesora para que puedan aprender, pero por ahora coman como gusten. Por supuesto, niños, como dijo Elizabeth, no tiene que preocupar, ahora comamos que se enfría. Los sirvientes veían felices como sus amos trataban a los nuevos integrantes de la familia. Luego del almuerzo el duque pidió disculpas, pero tenía que ir al palacio. El día anterior había quedado de reunirse con el emperador. Bienvenido a Audiotón. A continuación escucharás el capítulo llamado Capítulo 45 de la novela No seré la patética villana. Ya el autor, Apilo. El duque Stefan ya se encontraba camino al palacio. Una vez llegó, fue guiado hasta el despacho del emperador, donde éste se encontraba en compañía de sus consejeros. Saludos, majestad, dijo mientras se inclinaba un poco en forma de respeto. Ya era hora, Stefan, te esperaba más temprano. Déjenos solos, por favor, dijo el emperador dirigiéndose a sus consejeros. Hizo señas para que Stefan tomara asiento y se quedó observando a su amigo fijamente. Vaya, amigo, ¿qué es esa cara que traes? Las únicas veces que te vi así fue el día de tu boda y el día que nació Elizabeth. Así que vamos, habla. Ay, amigo mío, tú sí que me conoces bien. Pero bueno, esta cara es de felicidad. Hoy hicimos crecer la familia Cortés. ¿Es en serio, Stefan? Felicidades, hermano. Por fin pudiste embarazar a Lisbeth otra vez. ¿Cuánto tiempo tiene? El emperador de la felicidad se había levantado de su asiento y se había acercado a abrazar a su amigo. No, Federico, Liz no está embarazada. Hoy temprano fuimos al orfanato y adoptamos a 4 niños. Federico no podía creer lo que decía su amigo, pero en medio de esta sorpresa respondió. 4, vaya, sí que son muchos. Yo sabía que ustedes querían más niños, pero no son mucho 4 niños, y más cuando ustedes ya están fuera de práctica. Eso no tiene nada que ver, como dijo mi hija Elizabeth. Todavía somos jóvenes con mi esposa y resulta que Eli siempre quiso más hermanos. Hoy cuando fuimos nos encontramos con este grupo de hermanitos y la directora del lugar nos dijo que los habían querido adoptar por separado, pero que ella no quería separarlos por todo lo que habían sufrido antes de llegar al lugar. Ellos son los hijos del anterior varón, ¿te acuerdas? Por supuesto que me acuerdo, hubo muchas suposiciones después de su muerte. El hombre había dilapidado su patrimonio. Se decía que incendiaron su casa como forma de advertencia por un ajuste de cuentas. Debía mucho dinero a las casas de apuestas, pero también se decía que no hubo sobreviviente de ese incidente. En serio, no sabía todo esto. Por lo que me dijo la directora del orfanato, una de las nanas de los niños, logró sacar a 4 de ellos, pero en el incendio murieron sus padres y una hermana mayor. Qué triste todo lo que me cuentas, Stefan, pero ahora esos niños están bajo tu cuidado y mejores padres que ustedes no pueden tener. El emperador se encontraba genuinamente contento por su amigo, y más porque él mejor que nadie sabía lo mucho que el duque quería tener un hijo varón, ya que cuando sus hijos fueron creciendo, el duque se había encargado personalmente de enseñarles defensa personal y el manejo de la espada. Cuéntame más sobre ellos. Bueno, está Sofía, que es la más grande, tiene 7 años. También es la más seria de todos. Por lo poco que pude ver, sus hermanos la respetan mucho. Luego están los gemelos Tommy y Lucas. Ellos tienen 5 años y estos, a pesar de ser idénticos, tienen personalidades muy diferentes. Mientras que Tommy es curioso y muy social, Lucas es muy tímido e introvertido. Y por último está Mía. Ella tiene 3 añitos. Es una bebé hermosa tanto por fuera como por dentro. El emperador sacó un pañuelo de su bolsillo y extendiéndoselo al duque dijo: Toma, limpiaste la baba, que se te cayó. Stefan solo sonrió por el comentario de su amigo, pero luego agregó: Ya déjate de tus tonterías. Ja, ja, ja.
Está bien, solo era una broma. Estoy muy feliz por ti, amigo mío. Y dime, ¿cuándo puedo conocerlos? Después de todo lo que me dijiste me entró mucha curiosidad. ¿Es que acaso no tiene otras cosas que hacer? No sé cómo, por ejemplo, dirigir un imperio. Tú usas cualquier excusa para desligarte de tus obligaciones. Eso no es cierto, dijo el emperador, fingiendo estar ofendido. Bueno, cambiemos un poco de tema. Tengo que pedirte un favor, Stefan. Ayer en la noche vino mi hijo a hacerme una petición. Él no quiere que la corte se entere que su compromiso con tu hija ha sido roto. Me ha dicho que no quiero que las señoritas se le tienen encima. Ahora que está en busca de otra emperatriz, muchos nobles van a querer ofrecer a sus hijas y él no quiere un compromiso arreglado, aparte de que cree que es muy pronto para volverse a comprometer. Le prometí pensarlo, pero ¿tú qué piensas? ¿Sabes que algo similar me dijo mi hija? Dijo que no tenía planeado casarse tan pronto. Me pidió que hablara contigo para que todavía no anunciarán la disolución del compromiso, puesto que ella tampoco quiere que se le acerquen por interés. Es una lástima que no se lleven bien. Tu hija es muy inteligente. Yo estoy seguro que sería una buena emperatriz. Por mi parte no hay problema. Pospondremos el anuncio. Perfecto, entonces, le comunicaré esta decisión a Eli más tarde. Luego de esa pequeña charla, ambos siguieron hablando de temas del imperio y otros asuntos, como siempre lo hacían entre bromas y risas, ya que ambos siempre solían trabajar así. Mientras tanto, en el ducado Cortés la duquesa y su hija tomaban el té mientras que los niños corrían por el jardín. Nunca imaginé volver a ver niños corrieron por mi jardín. Ya había perdido la esperanza de volver a ser madre, decía Lisbeth mientras se le cristalizaban los ojos. Ya madre, no se ponga así. ¿Qué le parece si mejor vamos a jugar con ellos? La duquesa, al ver que su hija no quería verla triste, asintió y sin perder tiempo las dos se levantaron de sus asientos y fueron junto a los niños. ¿Podemos jugar con ustedes? Sí, mami Ada, ven, siéntate conmigo, dijo Mia haciéndole espacio en la mesita donde ella y Sofía se encontraban tomando el té. ¿Cómo me llamaste?, contestó la duquesa, al escuchar lo lindo que sonaba como ella le decía mamá. Mami Ada está mal. A la duquesa le causó mucha ternura la manera tan dulce en que la llamó la niña. Este día ella estaba muy sensible y casi no podía contener las lágrimas. Claro que no, cariño, tú me puedes llamar como quieras. Mia le regaló una hermosa sonrisa y se dispuso a seguir jugando. Yo también te quiero decir así, mami, dijo Tommy, al ver que a la duquesa le había gustado como su hermanita la llamó. Por supuesto, tesoro, todos me pueden decir así si quieren. A Tommy le brillaron los ojitos igual que a sus otros hermanos. Elizabeth se unió también al juego y así pasaron toda la tarde entre risas y corridas. Faltando una hora para la cena, el duque llegó, se acercó al living y allí encontró a toda su familia reunida. Mientras que Elizabeth leía un cuento, los niños estaban a su alrededor, prestando toda su atención al cuento que su hermana mayor les leía. Stefan, al ver esto, se acercó sin interrumpir a su hija y besó la mejilla de su esposa. Con este acto, la duquesa recién se percató de la llegada de su esposo y este, sin querer interrumpir la trama de la historia que Elizabeth leía, se sentó en silencio junto a su esposa y esperó a que su hija terminara el capítulo. Una vez Elizabeth acabó, se encontró con la sonrisa de sus padres y con la mirada llena de curiosidad de sus hermanos. Tommy, ¿y qué más pasó, hermana? Lucas, sí, ¿qué más? Sofía, ¿lograron salir del bosque? Mia, cuéntanos más, por favor. Nada, nada. A lavarse las manos que ya vamos a cenar. Mañana continuamos con la lectura. Está bien, dijeron todos, mientras se iban de la mano de su sirvienta personal para que los ayudaran a asearse antes de comer. Ay, hija, veo que esto de ser hermana mayor se te da natural. ¿Pero qué dices, papá? Ja, ja, es solo que me gustan los niños y más estos que son sumamente tiernos. ¿No es así, madre? Por supuesto que sí, cariño. Esos niños son un amor. Me alegra entonces verlas así de felices. Por cierto, Elizabeth, hoy hablé con el emperador y acordamos no anunciar la ruptura de tu compromiso por un tiempo. Me dijo que el príncipe tampoco quería que esta información se hiciera pública por ahora. Elizabeth solo asintió a lo que dijo su padre y se quedó en silencio. Y está sin saber qué decir, únicamente agregó. Entiendo, bueno, iré a asearme también para la cena. En un momento estaré con ustedes. Los duques pudieron notar que su hija se había comportado algo extraño, pero dejaron que marchara sin decirle nada. Por otro lado, Elizabeth, mientras se dirigía hacia su habitación, pensó: ¿qué estarás tramando, príncipe Eric? Según la novela, él era el más interesado en cancelar este compromiso. ¿Por qué no querrá que los demás lo sepan? Sin pensar más en ello, solo se dispuso a prepararse y volver junto a su familia. No iba a darle muchas vueltas a ese asunto por el momento. Bienvenido a Audioton. A continuación escucharás el capítulo llamado Capítulo 46 de la novela No seré la patética villana. Ya, autor, Abilo. Luego de esa pequeña conversación, los duques también se fue a alistar para poder cenar en familia. Elizabeth, por más que quiso dejar el tema a un lado, se seguía preguntando por qué el príncipe le pediría algo así a su padre si supuestamente él quería que su compromiso acabara. ¿Qué estarás tramando, Eric Monjoy? Estaba tan absorto en sus pensamientos que no notó que Beth también se encontraba en la habitación y que al escuchar a su señorita hablar sola contestó: ¿me habló, señorita? No, Beth, disculpa, solo pensaba en voz alta. ¿Qué, dime, qué necesitas? Ah, sí, solo venía a avisar que la cena ya está lista. Está bien, vamos, Beth, no hagamos esperar a mis padres y a mis hermanitos. Sin más, se dirigieron al comedor donde ya estaban los niños sentados en los mismos puestos del almuerzo. Por favor, Beth, dile al chef que los alimentos de mis hermanos estén cortados. Ya se encargó la duquesa de eso, señorita. Oh, está bien. Entonces puedes retirarte, Beth. Ve a cenar tú también. Gracias, señorita, con su permiso. Elizabeth solo sonrió ante el entusiasmo de la joven y al ver a sus hermanitos reunidos en la mesa, habló llamando la atención de todos. Mañana, niños, iremos a la capital.
Justo en ese llegaron los duques y pidieron que fuera servida la cena. Hoy mandé una carta a la modistas para que viniera mañana, así le confecciona algunos vestidos y trajes para los niños. Para eso mismo quería ir, pero bueno, entonces será en otra ocasión. Pueden ir igual, cariño, compren libros, juguetes o lo que ustedes querían. Sí, Eli, esa idea me gusta, yo los acompañaré, dijo la duquesa al ver la ilustración que le causaba esa idea a su hija. Yo tengo trabajo pendiente, pero puedo acompañarlos a la hora del té. ¿Qué dicen, niños? ¿Les gusta la idea? Mía, ¿podemos comprar un pastel? Tommy, sí, hermana, ¿podemos? Claro que sí, podemos pasar por la pastelería y comprar uno delicioso. A los duques les parecía muy hermosa la manera en que Elizabeth trataba a sus nuevos hermanitos, así que solo se dedicaron a mirar en silencio cómo sus hijos interactuaban. Y así pasó la cena planeando todo lo que harían al día siguiente. Una vez que terminaron, acompañaron a cada niño a su habitación, se despidieron de ellos y se fueron a la suya. Elizabeth se encontraba durmiendo boca abajo, tapada hasta la cabeza. Cuando escuchó a lo lejos que golpeaban su puerta, levantó la cabeza y vio por la ventana que todavía era de noche. Iba a ignorarlo, pero volvió a escuchar pequeños golpecitos. Se levantó a regañadientes y iba a retar a la persona que está detrás de la puerta, pensando que era Beth, que venía a levantarla cada vez más temprano, pero cuando la vio, se encontró con 4 niños todos despeinados. ¿Qué hacen aquí, niños? Tommy, ¿podemos dormir contigo, hermana? Sofía, por favor, es que tenemos miedo de dormir solitos. Elizabeth, al ver la carita que les ponía a los 4 niños, no tuvo corazón para decirles que no, y luego de dejarlos pasar contestó: claro, pasen, acuéstense y cúbranse bien, que hace frío. Sin más, Elizabeth arropó bien a los niños y se acostó junto con ellos. A la mañana siguiente, la sirvienta de los niños estaban preocupadas por no encontrar a los señoritos en sus habitaciones. Fueron a avisarle a los duques y estos se hicieron una idea de dónde podían estar. Se terminaron de alistar y fueron a la habitación de su hija. Elizabeth dormía abrazada a Mia y Tommy y Lucas dormían abrazando a Sofía. Entraron sin hacer mucho ruido y se quedaron contemplando la escena, por un momento, pero por más que no querían despertarlos debían hacerlo. La modista había contestado la carta diciendo que llegaría a primera hora de la mañana si se tenían que preparar para poder desayunar antes de que llegara. Se acercaron a los niños y moviéndolos un poco, el duque fue el primero en hablar. Arriba, niños, es hora de despertar. Vamos, cariño, despierta. Continuó la duquesa mientras movía a Elizabeth. 5 minutos más, Beth, es muy temprano. Se escucharon las risitas de los duques. Les parecía gracioso que su hija hablara dormida. Vamos, cariño, despierta, soy mamá. Bueno, mamá, 5 minutos más y... Vamos, Eli, hay que desayunar. La modista ya viene y tus hermanos tienen que estar listos. Está bien, dijo Elizabeth finalmente sentándose en la cama. Miró a su lado y los niños ya se estaban despertando. Hola, niños, ¿durmieron bien? Tommy, sí, hermano, tu cama es muy calentita. Hola, mami Ada. Hola, papá. El duque Stefan, al oír cómo lo llamaba el niño, se emocionó por un momento. Estaba feliz de que ellos los habían aceptado tan rápido. Buen día, Tommy. ¿Por qué durmieron todos aquí? Sofía, es que teníamos miedo de estar solitos. Oh, pobrecitos. Está bien, niños, no pasa nada, contestó Liz al ver la carita de su hija. Claro que no, puede venir a dormir conmigo las veces que quieran. Mía, ¿de verdad, hermana? Por supuesto, pero ahora al levantarse, tienen que prepararse para desayunar. Está bien. Los niños salieron junto a los duques de la habitación y se fueron con sus doncellas a prepararse para poder desayunar juntos. Justo después de que ellos salieran, entró Beth y ayudó a preparar a su señorita. Una vez lista, se dirigió al comedor donde habían servido el desayuno y ya se encontraba toda la familia. Desayunaron tranquilos y luego esperaron a la modista. Pasaron unos 20 minutos y llegó una señora de unos 40 años con 2 chicas por detrás. Esta caminó con elegancia y se inclinó ante la duquesa y ante Elizabeth, pero miró por encima de su hombro a los niños y ni siquiera los saludó. Saludos, excelencia, saludos, princesa heredera. Elizabeth, al ver el desaire que le había hecho a sus hermanos, miró seriamente a la mujer y preguntó: ¿me podría recordar su nombre? Por supuesto, mi nombre es Brittany Wayne. Madame Wayne, voy a pasar por alto que no haya saludado a mis hermanos porque no tenía manera de saberlo, no es así, pero espero que sea la última vez que los mire de esa forma, ¿quedó claro? La modista tembló ante la fría voz de Elizabeth y rápidamente contestó: sí, sí. Disculpe mi error, Alteza, no volverá a pasar. Saludos a los señoritos del ducado Cortés, dijo finalmente inclinándose hacia los hermanos, y estos solo le regalaron una sonrisa porque todavía no sabían cómo corresponder correctamente al saludo. Eso espero. Bueno, pasemos a la sala para hablar de qué diseños que quiero para los niños, dijo finalmente la duquesa. Pasaron todos a la sala y ahí tomaron las medidas de los niños. Con la duquesa se pusieron de acuerdo de los diseños que quería para cada uno de ellos. En el jardín del palacio se encontraban los emperadores y sus hijos desayunando, cuando de pronto el emperador Federico habló. Ayer vino Stefan a verme. Sí, cariño, ¿y cómo está mi niña? Preguntó la emperatriz, refiriéndose a Elizabeth. Sabes que no le pregunté. Lo que pasó es que me dio una noticia tan buena que me olvidé de preguntar por la salud de mi ahijada. ¿Es así? ¿Y cuál fue esa noticia? Que agrandaron la familia, adoptaron a 4 niños. Esa es una maravillosa noticia. Hay que hacerles una visita y llevar algunos regalos, pero cuéntame más. Federico le siguió contando todo lo que le había dicho su amigo el día anterior hasta que se acordó de algo importante. Por cierto, Eric, ayer también hablamos sobre tu petición de no hacer público lo de la disolución del compromiso y nos sorprendimos porque él venía a lo mismo. ¿Cómo así, padre? Sí, me dijo que la señorita Elizabeth le pidió que si podía hablar conmigo de no hacer pública la ruptura del compromiso porque por ahora no se quiere volver a comprometer. Además, está consciente de su posición y es obvio que cuando se enteren de que no tienen ningún compromiso se les van a querer acercar por interés. Es una lástima que no te lleves bien con ella. Serían una estupenda emperatriz, porque no solo es hermosa, sino que también tiene carácter y es inteligente. Pero bueno, al final terminamos acordando con el duque no dar a conocer esta información por un tiempo. Terminó por decir el emperador, dejando pensativo a su hijo.